Profesor, disculpe, pero no se le escucha la voz. Nadie lo escucha. ¿Aló? ¿Se escucha ahora? Ahí sí. Ya. Eh, Mareo de mis audífonos parece. Por favor, interrúmpanme si es que hay alguna clase de problema. Si yo no puedo tener abierto el chat porque tapa la pantalla, digamos. Sí. Bueno, como decía, si el problema es finito, o sea, si el número de instancias es finito o es cofinito, en realidad el problema no tiene mucho chiste, es cosa de hacerse una lista de las instancias en que la respuesta es sí, o la lista de las instancias en que el problema es no, en el caso es cofinito, y revisar la lista y no hay mucho que discutir, digamos, no hay mucho de creatividad algorítmica la que está involucrada en el cuento. Entonces, como estamos hablando de una colección infinita de instancias del problema, eh, no podemos en el fondo decir, oiga, resolver este problema toma tanto tiempo. Tenemos que poner como parámetro, como argumento al tiempo, el tamaño del problema. Y lo natural en ese sentido es utilizar como tamaño del problema el largo de la palabra para seguir con nuestra maquinaria lenguajística. Para precisar exactamente qué es lo que entendemos por tamaño del problema, fijamos algún alfabeto con el cual vamos a expresar el problema mismo y llamamos tamaño de esa instancia a lo largo de la palabra que lo describe. Para evitar que se haga trampa, vamos a exigir alguna clase de representación eficiente. O sea, no me venga aquí con repetir 37 veces los mismos datos de distintas maneras. Por favor, anótenme los números en alguna clase de formato razonable, por ejemplo, en binario. No me venga con el cuento de que el número 4 lo represento como palito, 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 palito. ¿Sí? Representar grafos mediante, qué sé yo, una listas de adyacencia o la matriz de adyacencia o alguna cosa así, ¿no? Alguna cosa extraña distinta. En general, para no entrar en demasiado detalle, use como representación del problema lo que usted usaría como representación del problema en un programa. Bueno, ¿qué entendemos nosotros por solución eficiente a un problema? Nosotros hemos discutido hasta el momento en detalle el modelo de cómputo máquina de Turing. La tesis de Church, que en algún momento nosotros planteamos, nos dice que la máquina de Turing es equivalente a nuestra idea de computación. Hemos dicho también que la tesis de Church es una tesis, un digamos, un postulado, porque no podemos demostrar la equivalencia entre una noción intuitiva como computación y un modelo formal como máquina de Turing. El punto de la tesis de Church
es que en el fondo nació del hecho de que se habían inventado varias maneras distintas de describir lo que es computación y se había demostrado que eran todas equivalentes. Se agregaron algunos otros modelos después que también resultaron ser todos equivalentes, así que el cuento parece tener sentido. ¿Sí? Lo que nos interesa a nosotros puntualmente es que para todos los modelos hay alguna clase de medida más o menos natural de qué es lo que es el tiempo de ejecución del algoritmo. Típicamente el tiempo es el recurso más importante en la solución de algún problema complicado. Podríamos considerar otros, pero nosotros nos vamos a centrar en el tiempo acá. Por ejemplo, para efectos de tiempo, el número de pasos que una máquina de Turing da, el número de instrucciones que ejecuta la CPU en un programa, las veces que se llama alguna función en cálculo lambda. El cálculo lambda es un formalismo para describir computación basado en definir una colección de funciones que se llaman unas a otras. Y así sucesivamente. ¿Sí? Resulta que las medidas de tiempo están relacionadas por polinomios. Un programa RASP. Un RASP es básicamente un programa como la CPU que a uno le enseñaron con los primeros ramos de programación, que tiene el programa y los datos en memoria, y hay un procesador que trae los datos de la memoria, hace operaciones con ellos, guarda los resultados de vuelta en la memoria. Un programa RASP que ejecuta n instrucciones se puede simular mediante una máquina de Turing que da lo más n a la cuarta pasos, o una cosa así, una constante veces n a la cuarta pasos. Un paso de una máquina de Turing se puede simular mediante un número finito de instrucciones RASP. O sea, supongan que tienen el contenido de la cinta en memoria, digamos, y tontear con eso es bastante sencillo, digamos, simular eso. Por ejemplo, ¿sí? Y el punto es que están relacionadas por polinomios, o sea, que están acotados por polinomios más bien. Sí, sí. Entonces, si es que el tiempo de ejecución de algún algoritmo, en términos de su tamaño, el tamaño de su entrada, crece más rápido que cualquier polinomio, difícilmente esa cosa la consideraríamos eficiente. ¿Sí? Y eso sugiere la definición siguiente. Vamos a llamar a un algoritmo eficiente si su tiempo de ejecución está acotado por un polinomio en el tamaño de los datos de entrada. Los polinomios son cerrados respecto de composición. O sea, si ustedes toman un polinomio y se lo aplican a otro polinomio, el resultado nuevamente es un polinomio. Con la coincidencia afortunada de que la relación entre modelos de cómputo en tiempo son polinomiales, si nosotros tenemos un algoritmo eficiente para resolver el problema en términos de un programa en C, por ejemplo, que viene a ser más bien, o sea, que viene a ser más o menos el equivalente moral de un computador, RASP, finalmente, si ustedes lo compilan al lenguaje de máquina, digamos. Eso se traduce que el algoritmo expresado en términos de máquina de Turing también va a ser eficiente en este sentido, dado que el tiempo de ejecución se, eh, se, ¿cómo se llama? Se compone por un polinomio al hacer la traducción. Y por eso podemos entonces simplemente utilizar como manera de expresar el algoritmo que tenemos en mente cualquier método más o menos razonable, porque sabemos que si ese algoritmo es eficiente en, qué sé yo, en C o en Python o
En el cálculo lambda también lo va a hacer si es que usamos como medida de eficiencia máquinas de Turing. Y eso nos da la libertad entonces de olvidarnos de tener que expresar todo el cuento trabajosamente en términos de máquina de Turing, que es un soberano cacho. Bien, problemas en P y problemas en MP. En un principio vimos que las máquinas de Turing deterministas y no deterministas son equivalentes, se conocen el mismo conjunto de lenguaje. Lo malo es que nuestra simulación determinista de una máquina de Turing no determinista es básicamente recorrer todas las posibles computaciones de la máquina de Turing no determinista. O sea, se nos falta hecho la parte adivinatoria del cuento. Y el costo es al menos exponencial. O sea, si es que el cuento en cada paso tiene dos opciones, bueno, habrá que generar dos nuevos. Cada vez se nos abren dos nuevos caminos, terminamos con una cosa que tiene tamaño 2 a la n por lo menos. Y eso todavía hay que revisar. O sea, el costo es probablemente aún mayor. Esta diferencia de que hacer las cosas mediante una máquina de Turing no determinista no se puede simular en forma en general simple mediante una máquina de Turing determinista, parece ser un problema fundamental. Hasta el momento todo indica que no hay manera de evitar esa clase de aumentos en general. Tal vez en algunos casos particulares se puede, pero en general no. ¿Sí? Bueno, eso entonces lleva a las siguientes definiciones. Se dice que un problema está en P, tiempo determinista polinomial, por eso el P. Si hay una máquina Turing determinista que lo decide en un número de pasos acotado por un polinomio en el tamaño de la instancia. El problema se dice que está en NP, tiempo no determinista polinomial, si hay una máquina de Turing que lo decide en un número de pasos acotado por un polinomio en el tamaño de la instancia. Nótese que la única diferencia entre estas dos definiciones es que la de arriba habla de máquina de Turing determinista, la de abajo habla de una máquina de Turing a secas, o sea, posiblemente no determinista. ¿Sí? En el caso de un autómata no determinista, la manera natural de decir cuántos pasos lo que da es suponer que hace pleno uso de sus facultades adivinatorias y se va por el camino más corto que lleva a la solución, si es que hay algún camino. Está claro que P es un subconjunto de LP. Las máquinas de Turing no deterministas son un subconjunto de las máquinas de Turing y por lo tanto eso de ahí es clarísimo. La pregunta de si P igual a NP es uno de los problemas famosos abiertos en matemática. Definitivamente es el problema central más importante de todo lo que hay en computación. Todo el mundo sospecha que, no, perdón, la inmensa mayoría de la gente sospecha que P es un subconjunto de NP y un subconjunto propio, o sea, hay problemas en NP que no están en P, pero nadie ha podido mostrar que son diferentes. Así que estamos metidos en un brete. La evidencia que hay de que no son iguales es bastante contundente, o sea, hay una cantidad más o menos grande de problemas de inmenso interés práctico que están en NP
Y algunos de esos algoritmos, algunos de esos problemas, se han estudiado intensamente por décadas, o en algunos casos por mucho más tiempo, sin poder hallarles una solución eficiente. Y eso pareciera entonces indicar de que como no, una colección de nuestros mejores genios trabajando duro durante muchos años, simplemente no ha podido encontrar solución al problema, probablemente quiere decir que la solución no existe. Es preferible pensar que no hay algoritmos polinomiales, pero hay que reconocer que como especie somos demasiado tontos para hallarlos, si quieren ponerse cínicos. Los problemas en NP son subconjuntos de los problemas decidibles. En el fondo, si quiere decidir el problema, simule la máquina de Turing no determinista del caso por el máximo número de pasos que se promete en que promete hallar la respuesta. Si para entonces la respuesta no es sí, quiere decir que la respuesta tiene que ser no. Bueno, ¿cuál es nuestra situación entonces? Sospechamos que P no es NP. Queremos razonar acerca de problemas en NP que no están en P, pero ni siquiera sabemos si tal cosa existe. Así que ya estamos metidos en un lío. Lo que vamos a hacer entonces va a ser definir un conjunto de problemas que en cierto sentido son los más difíciles de NP. Y vamos a concentrarnos en estudiar eso un poquitito más en detalle. Obviamente, en todo esto estamos esperando que no llegue ningún aguafiestas y demuestre que P es igual a P, NP, y se nos acabó toda esta parte del curso. Definiciones. Primeramente, se dice que P se reduce polinomialmente a Q, que se anota P menor o igual sub P, Q, si hay un algoritmo determinista que traduce toda instancia sigma de P en una instancia de Q con la misma respuesta y hace la pega en tiempo polinomial. Esto es igual que lo que hablábamos antes nosotros de reducciones, con la única gracia adicional de que estamos solicitando de que la traducción tome un tiempo polinomial en el tamaño de la instancia original. Nótese que el tamaño de la instancia resultante de Q está acotada por un polinomio, dado que parte de la pega de hacer la traducción es obviamente escribir la solución. Y por lo tanto, la solución que se escribe no puede ser más grande que un polinomio en el tamaño de los datos de entrada, porque exactamente eso es lo que nosotros habíamos planteado eh, como técnica, ¿sí? Entonces, si es que ahora el problema Q tiene solución eficiente, o sea, tiene solución en tiempo polinomial, yo puedo resolver el problema P en tiempo polinomial por la vía de tomar la instancia del caso de P, aplicarle nuestra función de traducción de P a Q y resolver Q. Y el resultado lo voy a tener en tiempo polinomial porque todas las traducciones que estoy haciendo son polinomiales y el paso final de invocar básicamente a Q, P, perdón, a Q creo que eh, ah, eh, combinando esas piezas, digamos, terminamos con un problema, con un algoritmo polinomial para P.
Sigamos. Se dice que un problema es NP duro si todos los problemas en NP se pueden reducir polinomialmente a él. O sea, es un problema al menos tan difícil como todos los problemas en NP, si quieren verlo de esa manera, por el hecho de... Parece que estoy medio resfriado, disculpen. Se pueden reducir polinomialmente a él, ¿sí? Un problema se dice que es NP completo si es NP duro y está en NP. O sea, en ese sentido, es un problema que es al menos tan difícil como todos los problemas en NP y además está en NP. O sea, realmente corresponde a nuestra idea de qué es lo que debería ser un problema que es de los más difíciles en NP. A la hora de demostrar que algún problema de los que vamos a considerar más adelante es un problema NP completo, normalmente es bastante obvio que el problema está en NP. Vamos a ver algunos ejemplos. Y la parte complicada es demostrar que el problema es NP duro. Para demostrar que un problema es NP duro, si n es un problema NP completo y n se reduce polinomialmente al problema h, entonces h es NP duro. En realidad esto es bastante simple de demostrar. Por definición, todo problema A que pertenezca a NP es A menor o igual que se puede reducir polinomialmente a n, porque como n es NP completo, por definición de ser NP completo, es NP duro también. Y con n se reduce polinomialmente a h, tenemos también que todos los a se reducen polinomialmente a h. Y estamos. Demostrar que la relación se reduce polinomialmente a es transitiva y reflexiva, que en realidad es lo que estamos usando en esta demostración de ahí arriba. Queda de ejercicio ver que eso es así, digamos. Una definición alternativa más útil en la práctica de NP es que un problema está en NP, sí, solo sí, para cada instancia de P hay un certificado, C, certificado es una palabra en algún alfabeto adecuado, tal que una máquina de Turing determinista con entrada sigma y C verifica que sigma pertenece a P en tiempo polinomial en el largo de sigma. La demostración de esto es, nuevamente, es relativamente sencilla. Si P está en NP, hay un polinomio P y una máquina Turing no determinista M que acepta sigma en P en a lo más P del largo de sigma pasos. Un certificado bastante obvio para sigma es la secuencia de estados de M al aceptar sigma. Es cosa, en el fondo, dado el sigma original y la secuencia de pasos que sigue para llegar a resolver el problema. Es cosa de ponerse a revisar que esa secuencia de pasos corresponde, digamos, y que finalmente llega a un estado final el autómata. O sea, en el fondo simular la máquina de Turing no determinista, pero en vez de usar el no determinismo, cuando llegue el momento de tomar alguna decisión, revisar la lista de pasos por la que la máquina de Turing pasó para ver cuál es el paso siguiente que hay que dar. Está claro que esto es un certificado como lo habíamos definido antes, ¿sí? Por el otro lado, si P cumple con lo indicado en el teorema, o sea, existe un certificado,
Lo que podemos hacer es simplemente no deterministamente construir un certificado y luego usar el algoritmo eh, polinomial para eh, verificar con ese certificado que es una instancia del problema. ¿Sí? La primera de las dos patas que tiene nuestra demostración es más obvia, digamos, que la segunda. Aquí está. Bueno, no, ya se me fue la onda. Como la verificación toma un tiempo que está acotado por un polinomio en el largo de sigma, el largo que finalmente importa de C, porque C podría ser una palabra inmensamente larga, el largo que se lee de C, que es relevante en todo este cuento, y por lo tanto lo que es realmente el certificado, no puede ser demasiado largo y puede, por lo tanto, generarse en tiempo polinomial. Esto suena bastante loco, digamos, bastante esotérico. El punto es que en vez de tener que estar dando la computación de la máquina de Turing y estar peleando con esa cosa, podemos dar certificados de que algo es una solución del problema, que es algo mucho más agarrable y útil, por lo tanto, a la hora de demostrar cosas. Y eso es la utilidad de este teorema. Bueno, todo esto es sumamente bonito, pero no tenemos nada más que bonitas definiciones y muchas cosas en el aire. Para poder realmente empezar a hacer alguna cosa necesitamos un problema NP completo que nos permita echar a andar la maquinaria por la vía de usar el teorema anterior que teníamos que para demostrar que el problema es NP completo y no tener que partir de cero con máquina de Turing y bla, bla, bla. Podemos utilizar al respecto algún problema conocido NP completo ya armado de antes. ¿Sí? Hay uno que es relativamente obvio e incluso nos permite hacerle el quite, digamos, a ese cacho que tenemos de que no tenemos realmente claro si es que hay problemas que están en NP, pero no en P. Casi por definición, el problema NTM, máquina Turing no determinista, nos da una máquina de Turing, un polinomio y una palabra y pregunta si M acepta sigma en a lo más P largo de sigma pasos. ¿Sí? Eso es claramente, no puede ser más fácil, digamos, que el ver si una máquina Turing no determinista acepta en esa cantidad de pasos, porque exactamente eso es lo que estamos diciendo. O sea, por eso mismo es que yo digo que esto es prácticamente por definición el problema, un problema NP completo. Pero eso nos deja más o menos las mismas, porque eso no significa que cualquier cosa que queramos nosotros hacer, vamos a tener que terminar expresando las cosas de nuestro problema, o sea, perdón, vamos a tener que usar los conceptos de nuestro problema para expresar el cómputo de máquinas de Turing. Y esa cuestión es una soberana lata, o sea, un cacho de grandes proporciones. Necesitamos alguna clase de problema NP completo más agarrable desde el cual partir, que no sea tan alejado de los problemas normales, digamos, como lo es una máquina de Turing. Para eso nos vamos a dar un pequeño desvío a través de fórmulas lógicas. Una fórmula lógica
no es más que una expresión formada por variables y las conocidas operaciones entre las conectivas lógicas, que sea el y, el o, el implica, sí, solo sí, negación, etcétera. ¿Sí? Una pregunta bastante obvia, si es que a mí me dan una fórmula lógica, es si hay algún conjunto, algún juego de valores de las variables que hacen que la fórmula sea verdadera. A ese problema se le llama SAT, o sea, el problema SAT nos da una fórmula lógica y nos pregunta si es que hay alguna manera de hacer que esa fórmula lógica sea verdad. Si nosotros nos damos maña usando las equivalencias conocidas de que un sí solo sí es implicancia hacia ambos lados, que la implicancia es eh, de P implica Q es no P o Q, eh, la distributividad, las leyes de De Morgan y otras pocas cosas más que en algún momento van a haber visto ustedes en matemáticas probablemente. Podemos finalmente terminar paréntesis, negaciones y las cosas de ahí arriba, finalmente terminando en una fórmula que es una conjunción de cláusulas, donde cada cláusula a su vez es una disyunción, ahí, eso está mal escrito ahí, disyunción de literales, y un literal es un variable o la negación de una variable. O sea, alguna cosa de la forma variable o no variable o bla, 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 todo eso, entre paréntesis, y otra tontera del mismo tipo y así le vamos dando. Para abreviar, en vez de estar usando la notación normal de negación que estamos usando arriba, vamos a anotar X barra para la negación de X, porque si no nuestras fórmulas empiezan a ser demasiado largas y se hace desagradable la cosa. A una fórmula escrita de esa forma se le llama que está en forma normal conjuntiva, lo que se abrevia CNF, Conjunctive Normal Form. Por favor, no lo vayan a confundir con CNF, la forma normal de Church. Perdón. De Chomsky, que estoy metiendo a Church en el cuento, no tiene nada que ver aquí. La transformación del caso se puede hacer en tiempo polinomial en el largo de la fórmula original. Es bastante lioso, digamos, el tema y nos vamos a ahorrar la demostración, pero espero que me crean, si en el fondo al final del día es en una primera pasada transformar todos los sí, solo sí en dos implicancias, con lo cual el tamaño de la fórmula puede crecer cuando más o menos el doble, digamos, ¿sí? Después las implicancias transformarlas utilizando la fórmula esa de, ¿cómo se llama? La equivalencia entre implicancia y el no P o Q, que nuevamente cuando más nos multiplica el tamaño de la fórmula por 2, vamos multiplicado por 4 y no es mucho trabajo que hay que hacer. Enseguida De Morgan, que básicamente nos cambia mayormente el tamaño de la fórmula, simplemente cambia IES por OES y viceversa, y negados por no negados y viceversa, así que el tamaño de la fórmula tampoco no crece demasiado y también se puede hacer con una pura pasada. Y la parte donde la cosa se empieza a poner divertida es cuando empezamos a aplicar las otras para eliminar, para dejar todo, digamos, de forma normal conjuntiva, ¿sí? Pero al final del día tampoco no es terriblemente la cantidad de trabajo que hay que hacer, digamos, así que no es
y lo que resulta no es demasiado gigante tampoco. Así que eso. No quiero entrar en el detalle porque es mucho cacho. El problema CSAT es el caso particular del problema SAT, en el cual nos dan la fórmula lógica, pero nos la dan en forma normal conjuntiva. Podría ser más fácil porque es un caso particular del anterior, pero no puede ser más difícil, ¿cierto? El problema CASAT nos da una fórmula lógica en lo que se llama KCNF. KCNF significa que está en forma normal conjuntiva, o sea, está en CNF y cada cláusula tiene un máximo de K literales. O sea, cualquier fórmula en CNF está en algún KCNF, es cosa de contabilizar cuántos literales tiene la cláusula más larga, digamos, y decir que está en ese KCNF. Pero aquí estamos hablando de situaciones de poner un límite, o sea, decir, oiga, no más de 5. El problema 1 SAT tiene solución bastante obvia. 1 SAT significa que cada cláusula tiene exactamente un literal, o sea, esa cuestión es un I de una montonera de literales. Esa cosa va a ser falsa si es que aparece tanto una variable y aparece también su negación. Cualquier otra cosa es cosa de, o sea, cualquier otra cosa, el cuento va a ser siempre verdadero. O sea, siempre va a poder hacerse verdadero eligiendo valores para las variables. El problema 2 SAT tiene solución en tiempo polinomial. El algoritmo es más o menos divertido, pero no vamos a entrar en eso porque no nos desvía de nuestro tema acá. Y lo más divertido del asunto en realidad es que hay soluciones que son polinomiales en el tamaño, que son lineales, incluso pensando sí en computación en una cosa como un lenguaje de programación normal que nosotros conocemos, en que son lineales en el largo de la fórmula, lo que es más o menos sorprendente. Lo que sí hay de alguna manera un salto es que toda fórmula se puede llevar a 3 CNF. Ya una fórmula en CNF, si es que hay alguna cláusula con más de 3 literales, digamos que por ejemplo es la cláusula que tenemos x1 o x2 o hasta x sub n, podemos reescribirla usando las variables auxiliares i1, i2 hasta in-3 como x1 o x2 o i1 y i1 negado o x3, i3, i2 y así sucesivamente seguir hacia adelante. Si ustedes se fijan, si es que x1 o x2 son verdaderos, yo perfectamente puedo elegir i2 y 1 como falso, por lo cual el i1 negado que aparece en la segunda cláusula acá hace que esa cláusula sea verdadera. Siendo verdadera esa, yo puedo elegir el i2 como falso, lo cual hace que i2 negado sea verdadero y así sucesivamente la cadena hacia adelante. O sea, podemos por esta vía, si es que alguna de las variables de arriba es verdadera, que hace que sea verdadera la cláusula, podemos elegir el y correspondiente a la cláusula donde esa variable aparece para darle el valor falso y verdadero a todas las demás y estamos listos. Y por lo tanto, si se puede satisfacer el de arriba, se puede satisfacer el de abajo también. La demostración al revés, digamos, de que son equivalentes en realidad, es un poquitito más enredada, pero no mucho más. ¿Sí? Y por lo tanto, podemos hacer esta traducción de una cláusula, digamos, o sea, de una cláusula demasiado larga
a cláusulas de largo exactamente 3, como estamos mostrando acá. Y estamos. Incluso, bueno, está claro que esta traducción se puede hacer en tiempo lineal mediante un programa en un lenguaje como podría ser Python, por ejemplo. O sea, realmente es hasta acá una reducción polinomial. Podemos también exigir, para simplificarnos aún más la existencia más adelante, que toda cláusula tenga exactamente 3 literales, rellenando con algunas variables auxiliares. Por ejemplo, si me dan la cláusula X o Y negado, podemos transformarla en la siguiente conjunción. X o Y negado o Z y X o Y negado o Z negado. Si es que el Z es verdadero o es falso, da lo mismo en el fondo. Vamos a tener que igual hacer verdadero ya sea el X o el Y negado. ¿Sí? Podemos hacer obviamente una jugarreta similar con dos variables para rellenar cláusulas que tengan una sola variable y dejar de esa manera todas las cláusulas de largo 3. Nuevamente, esta traducción se puede hacer en tiempo lineal mediante un programita en Python, por ejemplo, alguna cosa similar. O sea, no es particularmente trabajoso. El problema 3SAT como tal pone una fórmula lógica en 3CNF, pero con la restricción adicional de que cada cláusula tiene exactamente 3 literales y pregunta si es satisfacible. Nuevamente, 3CNF es un caso particular de SAT, así que más difícil no puede ser. Como demostramos nosotros que podemos transformar cualquier fórmula, demostramos entre comillas, o sea, dijimos que se puede hacer, no lo mostramos realmente, que toda fórmula lógica se puede traducir a 3SAT en el fondo. Estamos al otro lado, o sea, los problemas son equivalentes en cuanto a qué tan difíciles son de resolver. Y las traducciones del caso son todas polinomiales también. Así que nos estamos saliendo de nuestro marco de cosas acá. Tenemos entonces la siguiente cadena de reducciones que no vamos a mostrar en este detalle. SAT se reduce polinomialmente a CSAT, se reduce polinomialmente a 3SAT. Tres SAT es un problema importante porque pone una serie de restricciones a SAT que lo hacen más fácil para usarlo como punto de partida de demostraciones, que es lo que a nosotros nos va a interesar hacer más adelante. El teorema de Cook-Levin es un problema central en toda esta cosa que nos permite escaparnos del ámbito de tener que estar hablando solamente de máquinas de Turing. Dice que SAT es NP completo. La demostración es bastante larga, no es particularmente difícil, pero sí compleja. Y no la vamos a detallar acá. Un ingrediente central en el cuento es que si tenemos variables x1, x2 hasta x sub n y queremos expresar que exactamente una de ellas toma el valor verdadero, podemos utilizar la siguiente estrategia. Vamos a mostrar que cómo se puede forzar esto usando un ejemplo. Supongamos que nuestras variables son x, y, z. Para expresar que solamente una de las tres puede ser verdadera a través de hacerlo satisfacible, digamos. Vamos a usar la siguiente expresión.
X o Y o Z. O sea, eso está diciendo que al menos una de las tres es verdadera. Y estoy diciendo que no X o no Y. O sea, que X o Y puede ser, tiene que ser verdaderas. No pueden ser ambas, o sea, que X o Y tienen que ser falsas. Puede ser falsa las dos, o una, pero no pueden ser las dos verdaderas, porque si no, esa parte de la fórmula se nos hace falsa. Lo mismo con el par X y Z y con el par Y y Z. ¿Sí? O sea, en el fondo, lo que estamos diciendo es que eh, alguna de las tres es verdadera y no hay ningún par de variables que las dos sean verdaderas. ¿Sí? Eso es lo que está diciendo nuestra formulita D. Con eso, el tamaño de la expresión que resulta obviamente va a agregarle una cláusula adicional por cada par de variables que aparecen en la cláusula. Y el resultado obviamente es polinomial en el número de variables y el número de variables a su vez es menor que el tamaño de la fórmula. Por lo tanto, es polinomial en el tamaño de la fórmula. No hay problema con esto al hacer esta traducción. La idea entonces es básicamente tener una colección de variables eh, P de largo de sigma por P de largo de sigma, imagínense una planilla, digamos, de ese tamaño, que básicamente tenemos variables que representan cuál es el contenido de la cinta en la posición I en el instante de tiempo T, o sea, después del paso número T de nuestra nunca bien querida y afamada profesora guía. ¿Sí? Estoy hablando de profesora guía, estoy viendo para otro lado. Que dicen que en el paso K, qué es lo que hay en la cinta en la posición I, básicamente. Tenemos obviamente que expresar de que en la posición I, en el paso K, en la cinta, haya un símbolo, que no estemos diciendo que hayan tres símbolos distintos a la vez. Bueno, eso lo hacemos mediante el truco que teníamos arriba. Enseguida vamos a necesitar variables que nos digan el cabezal en el momento, en el paso K, está en la posición tal, está en una posición en la cinta, está en esta posición en la cinta, está en la posición I. Y tenemos también que expresar entonces de que no está en ninguna de las otras posiciones. Nuevamente usar el ingrediente que les comentaba antes de no puede repetirse, o sea, solamente una de estas variables verdaderas. Tenemos que decir que en el momento K, en el paso K de la computación, el estado del autómata es un cierto estado Q. Nuevamente será una colección de variables que dice cuál es el estado del autómata en cada instante y tendremos que asegurarnos, vía nuestra construcción de arriba nuevamente, de que el autómata está en exactamente un estado en cada instante. ¿Sí? Tenemos entonces una masa más o menos gigante de variables, pero que están relacionadas por una expresión hasta el momento bastante grande también, pero que, como hemos visto, está acotado en tamaño por un polinomio en el tamaño de la fórmula original. Lo último que nos queda ahora es básicamente ¿cómo se llama? Escribir fórmulas que relacionan la situación en el paso K con el paso K más 1, lo cual básicamente significa asegurarse de que, salvo en aquellas posiciones que puedan ser afectadas por la movida del autómata, el contenido de la cinta en el paso K
más 1, el mismo contenido de la cinta en el paso K, y que alrededor de la posición donde está el cabezal, eh, los, los cambios que ocurren, digamos, sean consistentes con alguna de las movidas del autómata, que el estado cambia en forma consistente con lo que dice la movida del autómata, y eso. Con eso tenemos, contando todas esas piezas que tienen que ser un I de todas esas cosas, tenemos una fórmula lógica gigante, de la cual tenemos que agregarle solamente, básicamente, el decir que después de terminar la computación, el estado en que termina el autómata es un estado de aceptación, es un estado final. Y sería, ¿sí? Estamos. O sea, tenemos con eso una fórmula lógica gigantesca que representa, o sea, que es satisfacible si y solo si nuestra máquina Turing no determinista acepta la palabra del que le dimos. Con lo cual, lo que hemos hecho es demostrar que SAT es NP duro, porque básicamente hemos tomado todos los problemas en NP que vienen a representarse mediante una máquina de Turing que acepta, aceptan en P de largo pasos a el problema de una fórmula lógica que puede tener o no ser satisfacible. ¿Sí? Para demostrar que está en NP, necesitamos, según nuestro último teorema, utilizar un certificado, y un certificado obvio en este caso es simplemente la lista de los valores de las variables que hacen que la fórmula sea verdadera. Ahí vemos por primera vez, digamos, en el fondo, la utilidad de ese teorema de tener un certificado, que es algo bastante más agarrable en este caso que se da cuenta de los pasos por los que pasa la máquina de Turing y toda esa historia de la que partimos, ¿sí? 3SAT es el problema que hemos discutido antes, que es una versión bastante restringida de SAT, y como vimos, bueno, nos interesa ese, digamos, y 3SAT es NP completo. Resulta más o menos obvia la relación entre los dos. 3SAT es un caso particular de SAT, por lo tanto no puede ser más difícil que este, digamos, en estos dos casos, si quieren ponerse complicados, como un caso particular nos sirve el mismo certificado, ¿sí? Y lo que nosotros vimos antes cuando discutimos reducciones entre fórmulas lógicas satisfacibles o no, es que SAT se reduce polinomialmente a 3SAT. Y como SAT vimos que es NP completo, 3SAT está en NP, por ser un caso particular de SAT, y todo SAT se reduce a 3SAT, que quiere decir que 3SAT es NP completo. Y es el teorema de Cook-Levin, que básicamente lo que nos da es un primer problema que es NP completo, que no es una cosa marciana de estar tonteando con máquinas de Turing y cosas extrañas. Bien, haciendo un breve resumen de lo que nosotros hablamos, definimos qué es lo que entendemos por un algoritmo eficiente. Ahora, alguien podrá decir, mire, aquí tengo un lindo algoritmo que resuelve este problema. Este algoritmo toma tiempo n elevado a 100, donde n es el tamaño del problema, así que según su definición, este algoritmo es eficiente. Yo encuentro que es un algoritmo horrible. Sí, estoy de acuerdo, es un algoritmo horrible. El problema es que las tecnologías que contamos hasta el momento para clasificar cosas en realidad no son capaces ni siquiera
de distinguir entre algoritmos que toman un tiempo polinomial y que toman tiempo que es más grande que cualquier polinomio. Así que lamentablemente eso es lo que hay. Definimos qué es lo que vamos a entender por una reducción polinomial, que en el fondo es una reducción, pero estamos exigiendo que esa reducción se haga en un tiempo acotado por un polinomio. Y en el fondo ahí es importante, eso de alguna manera lo saltamos, pero quedó de tema de diversión mental de todos ustedes, el demostrar que esa relación de reducción polinomial es transitiva, reflexiva y eso. Y por lo tanto la notación menor o igual P tiene sentido. ¿Sí? Es obvio, cuando definimos las clases P y NP, que P es un subconjunto de NP, pero nadie sabe si P es igual a NP. Algún pelador por ahí dice que P es igual a NP si N es 1, pero eso es un tema distinto. Definimos problemas NP duros y problemas NP completos, que son los que realmente nos interesan a nosotros, los problemas que son los más difíciles de los problemas en NP. Los problemas NP duros son problemas que son al menos tan difíciles como todos los problemas en NP, podrían ser incluso más difíciles. No vamos a entrar mayormente en detalle con esa clase de problemas porque ya tenemos suficiente con los problemas NP completos, con los problemas en NP. Para demostrar que un problema A está en NP, para sigma en A demuestra que hay un certificado que existe un algoritmo determinista eficiente que demuestre que sigma pertenece a A si es que me dan sigma y C. Está claro que si es que nuestro problema en realidad está en P, perfectamente podemos meternos el certificado al bolsillo y directamente hacer el trabajo determinista polinomial y estamos al otro lado. ¿Sí? Para demostrar que un problema es A es NP duro, basta hallar un problema C, tal que C sea NP completo y tal que C se pueda reducir polinomialmente a A. Si ustedes se dan una vueltecita por las definiciones y cosas anteriores que hemos hablado, está claro de que para efectos de C debería servir cualquier problema que sea NP completo. Pero claramente dependiendo del problema A que tengamos entre manos, habrán problemas C que son más fáciles de usar como punto de partida para una reducción polinomial. Y como nosotros no somos completamente masoquistas, vamos a suponer que eh, o sea, vamos a tratar de buscar, más que suponer, no tratar de buscar alguna clase de problemas que sea de alguna forma fácil de reducir al problema A, algún problema cercano tal vez, en algún sentido. Vamos a ver algunos ejemplos de esa clase de situaciones un poquitito más adelante. Hemos visto harto de temas acá en esta clase. Estos conceptos son bastante densos, digamos. Por favor, denle un par de buenas vueltas a esto. Asegúrense de entender bien los conceptos que se han planteado acá, porque con esto vamos a estar lidiando el resto del semestre. ¿Sí? Nuestra tarea siguiente va a ser comenzar a construir un pequeño catálogo de problemas que sabemos que son NP completos utilizando las estrategias anteriores y a la pasada demostrando algunas técnicas de demostración interesantes para hacer la demostración del caso.
¿Qué más? Eso, no hay nada más que contar por hoy día. Así que no hay ninguna clase de comentarios adicionales, nada más que aportar de parte de ustedes. Por mi lado estoy y quedamos hasta acá. Nuevamente, por favor, denle vuelta a lo que vimos la clase pasada y las definiciones y demostraciones de esta clase, porque esta clase de cosas son extremadamente importantes en lo que viene a continuación y son centrales en todo este asunto. Este es el plato fuerte realmente del ramo, la parte más importante. Bien, quedamos hasta acá por hoy día y nos vemos entonces el próximo lunes en la tarde. Que pasen buen fin de semana, pásenlo bien. Chao, chao.